¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Y pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y intervenga. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen, decimos, Cristo ven. Para nosotros es un honor tenerlo a Yamé. Le damos un aplauso al Señor por su vida. Nos conocimos cuando teníamos pelo negro, aunque no lo crean. Parecía que era un sueño. Pero las canas son honra, dice. Amén. Ya somos como calzado usado de buen tiempo, ¿no? Bien, amén, amén. Más suave, más cómodo. Señor, te damos gracias por este momento de compartir la mesa tuya, Señor, espiritualmente. Señor, partir el pan, beber del vino, la sangre y el cuerpo de Cristo que repartimos, Señor, y ahora lo vamos a hacer espiritualmente. Señor eterno, gracias, gracias. Señor, oramos para que tú le des la gracia, como siempre, Señor, a Yamé, y reparta aquella comida, Señor, que Dios tú le has dado a él para nosotros. Señor, te damos gracias, te encomendamos este tiempo, nos des oídos. El Espíritu esté presto, Señor, para poder revelarnos tu palabra, abrirnos el entendimiento, poder disfrutar de los manjares de tu Espíritu en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. La iglesia dice, amén. Muchas gracias. Buenas noches. Es verdad que cuando llego aquí me parece que estoy llegando en mi lugar. Es verdad. Y siempre digo que no hay nada más lindo, más hermoso en la faz de la tierra que la iglesia del Señor. No hay, no hay. Donde vamos, encontramos un pueblo amable, un pueblo lleno de cariño, y es esto que nos hace sentir en casa. ¿Verdad? Estuve un tiempo en Tailandia, 8 días en Tailandia, algunos años atrás, y la pareja que nos recibió no hablaba inglés ni portugués, solamente taí. Y nos comprendemos muy bien. Es un secreto, ¿no? Por señas, nos comprendemos. Eso es muy bueno. Bueno, sigo con mis viajes, atendiendo a la iglesia, y una oración que siempre hago al Señor que yo sea útil en sus manos. Eso es lo que busco, eso es lo que quiero. Y pido a Dios que durante ese tiempo que vamos a estar aquí, que podamos ser útiles, que Dios pueda nos usar para su gloria. Amén. Carlos, que es la tercera vez que ha venido aquí, es un hijo, es un hermano. El grupo de pastores en Brasil está dividido en algunas regiones, y de este grupo Dios me ha dado 11 pastores. No es que no queremos 12 para evitar, no, es 11. Dios hizo así, ¿no?
Y de estos 11, hay 4 que son los coordinadores, los que están apoyando, y Carlos es un de estos, ¿no? Y es un hombre y que puede decir que pongo mi vida en sus manos. Verdad. Y es grande, pero su corazón es todavía más grande. Es una persona que me pide consejo y le pido a él consejo y siempre tiene el coraje de me hablar la verdad. Siempre, siempre. Entonces quiero honrar el nombre del Señor por la vida de Carlos. Carlos y Denise. Y gostaría mucho que la Denise de allá viniera a conocer la Denise de acá. Y también tengo hermanos aquí, personas que cuidan de mi vida. Y déjame contar un poco una experiencia. Yo estaba en Acre, Río Branco, para estar con los pastores allí. Y estaba hospedado en la casa de uno de los pastores. Y hicieron una escala, ¿se dice una escala? Para que estuviera almorzando cada día en la casa de uno de los pastores. Y esta hermana que me estaba hospedando, llegaba un momento, un poquito después de almorzarmos, él llamaba por teléfono, la casa que me estaba hospedando, y decía, manda llamar para acá porque necesita descansar. Y yo llegaba y él estaba en la puerta. Cuando salía del coche decía, entra para tu cuarto y va a descansar. Y digo que perdí una esposa y gané millares de madres. Y aquí tengo también mi madre, que aquí está, la Denise, y cumple su papel de madre, ¿no? A Dios gracias. Querido, quiero, antes de hablar las cosas que quiero decir a ustedes, quiero que tú hables conmigo el texto de Mateo 13. Mi intención es hablar con ustedes cosas que yo he hablado en estos, ¿cuántos años? 46, me acuerdo. Algunos todavía no eran. Estaba en proyecto, ¿no? Entonces voy a intentar hablar desde hoy día hasta domingo. Intentar hacer un resumen, una construcción de las charlas que tuvimos, de los tiempos que tuvimos. Voy a intentar hacer esto. No intentar hacer un resumen, una condensación, lo que Dios nos ha hablado. Pero para esto, quiero que ustedes lean conmigo la parábola de las semillas. 13:3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Y el que tiene oídos, que oiga. Quería tomar esta parte del 6, del 5 al 7. No creo que está hablando de personas distintas. Yo creo que está hablando de corazón distintos, de manera de recibir la palabra. Y aquí, esta semilla, el texto dice que el versículo 5 no tenía mucha tierra. Después habla que no tenía profundidad. Y después dice, porque no tenía raíz, se secó. Yo creo que él está hablando de una actitud. ¿Cómo podemos recibir la palabra de Dios? Y una cosa que para mí es muy clara, es una cosa que no tengo duda, es que por mejor que sea mi predicación,
por mejor que sea el tema, yo no voy a conseguir hablar a los corazones de ustedes. Yo voy a hablar a la mente de ustedes. Quien pasa de la mente al corazón es el Espíritu Santo. Pero hay necesidad que tengamos una actitud correcta delante de Dios. Una expectativa. Estaba un tiempo, ya hablé con usted sobre esto, estaba un tiempo estudiando sobre los rayos. Eu sou muito curioso. Vendo um assunto, empiezo a ler. E eu descobri que em realidade não é um raio, mas são dois raios que hace uma carga estática, elétrica de estática, tanto arriba como abaixo. Algumas vezes arriba é negativo, algumas vezes abaixo é negativo. Pero el rayo solamente baja quando há um raio piloto desde abaixo hacia arriba. Se não há este raio piloto, el rayo de arriba não baja. Não sei se já interpretamos o tema. Há que ter uma atitude de expectativa para que Deus abra nosso coração. Muitas vezes al salir de uma reunião decimos, Deus me ha hablado. Não, querido, nosotros hemos oído. Porque Deus sempre habla. ¿Algún amén ahí? Dios siempre habla. Algunas veces escuchamos. Y para escuchar al Señor, necesitamos tener un corazón abierto. O sea, hay necesidad de tener mucha tierra. Hay necesidad de una profundidad de la tierra. Y hay necesidad de alguna cosa dentro de nosotros que tengamos una expectativa en Dios. Amén. No importa tanto el predicador. Importa nuestra expectativa que Deus vai nos hablar. Porque Deus pode nos hablar através de qualquer pessoa. Sim ou não? Podemos escuchar a Deus de qualquer maneira. Ou através de quem seja. Mas é importante que nesta noite pongamos nosso coração delante de Deus. E que pedamos ao Senhor, habla comigo. Habla comigo. Tenho sede de ti. Tengo hambre de ti, y yo necesito que tú hables conmigo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios revoluciona nuestro corazón. La palabra de Dios cambia nuestra vida. Pero la palabra ahí siempre está. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? No es en relación a la palabra, pero nuestra expectativa en la palabra. Amén. ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos aquí de cuerpo presente? Porque hay cultos de cuerpo presente, ¿no? Pero el alma está. Entonces habla tu alma, diga, aquietate. Bueno, hay 4 libros en la escritura, hay 4 cartas en la escritura que son direccionadas a un grupo de destinatarios. Hablan para un mismo grupo, pero son 4 cartas. La primera carta es la carta a los Hebreos. Es una carta escrita para un pueblo que estaba en peregrinación, estaba caminando. Recomiendo la lectura de un libro de Carlos Sá que habla de esto. No me pidió para hacer propaganda. Es que a mí me gustó su libro. Una de las cartas es la carta a los Hebreos. La segunda carta es la carta de Santiago. La tercera y cuarta son las 2 epístolas de Pedro. Y por supuesto que no vamos a conseguir en pocas noches, en poco tiempo, disecar, ¿se dice disecar? Como se diz agarrar um corpo e desmembrar para estudar cada parte? Desmembrar. Ou, hablando na linguagem mais eclesiástica, não?
hacer una exégesis. No vamos a conseguir. Pero quiero tomar puntos claves de la primera carta de Pedro, ¿no? Porque hay algunos temas, hay algunas cosas muy importantes para nosotros. Bueno, ¿para quiénes esta carta fue escrita? Ahí está en el primer versículo de la carta. Pedro, apóstol de Cristo, de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados, a los extranjeros. En portugués hay una palabra, a los dispersos o desparcidos, ¿no? Si tú fueras conmigo en el capítulo 2, versículo 11, y puede acostumbrarse porque vamos atrás y a frente, más adiante y vamos a volver, ¿ok? Para que no te quedes tonto con el movimiento, ¿no? El versículo 11 del capítulo 2, amados, pido a vosotros como, ahí está, extranjeros y peregrinos, que vos abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el alma. La pregunta es, ¿quién son los expatriados? ¿Quién son los peregrinos? ¿Quién son los extranjeros? ¿Quién son? ¿Por qué somos nosotros? ¿Y cuándo fomos expatriados? No reconocemos a Cristo. Pero hay una marca histórica. En una mañana de mayo del año 30, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. El Espíritu vino sobre esas personas. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? Usted que me conocen sabe que a mí no me gusta el monólogo. ¿Y para qué la promesa? Todo bien, está todo correcto. Pero falta un punto. Para que la iglesia fuera testigo del Señor. Ese es el objetivo central de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo afirmar esto con tanta así precisión? Basta leer Lucas 24. El final del texto de Lucas 24, Cristo está en los últimos momentos de su tiempo en la tierra antes de subir a los cielos. Y Él está charlando con sus discípulos. Y Él sufrió en la cruz, Él fue maltratado, Él murió y Él dice, es necesario que esto que sucedió sea contado para testimonio a todas las naciones. Ahí está, Lucas 24. ¿No? Era necesario que lo que había sucedido, que fuera esparcido, que fuera contado para salvación de las personas. Porque todo que Cristo hizo en la cruz, si no fuera anunciado, si las personas no oyeran, pregunta a usted, ¿las personas tendrían salvación? Tal vez Dios tuviera alguna otra manera de salvar. Yo pregunto porque hay personas que dicen que Dios iba a dar una otra solución. Si Dios tenía otra solución, sino enviar su único Hijo, su Cordero Santo, Él no pensó. Él no pensó. La única manera que el hombre puede ser salvo es por invocar el nombre del Señor Jesús, porque no hay sobre la tierra, bajo los cielos, ningún nombre dado entre los hombres, por lo cual importa que seamos salvos.
Y Pablo dice en Romanos que es necesario que el hombre crea que Cristo ha muerto en la cruz para justicia y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor para salvación. Pero, ¿cómo puede confesar si no oyeron? ¿Y cómo pueden oír si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si las personas no escucharon el Evangelio, la muerte de Jesucristo para esas personas fue en vano. No sé qué piensa usted. La voluntad del Señor es que todo hombre en la faz de la tierra encuentre la salvación. Dios no ha predestinado al hombre para el infierno. Antes de la fundación del hombre, en la fundación del mundo, Dios nos predestinó para adopción como hijos de Él. Ahora pregunta a ustedes, ¿todos van a ser salvos? ¿Y por qué no? ¿Ah? Bueno, tenemos dos razones básicas. Una razón es que hay personas que van a escuchar y van a rechazar. Si esto sucediera, el problema es de esas personas que rechazaron. Pero si esas personas no oyeron porque nosotros no predicamos, ahí tenemos un problema. Si rechazar nuestra palabra, es un problema de ellas. Si no predicamos, el problema es nuestro. Entonces Cristo nos enseña en Lucas 24 que era necesario que las personas escucharan lo que había sucedido en aquellos días. Pero Él habla, usted necesita ir, pero todavía no van. ¿Se acuerda? Van, pero todavía no. ¿Por qué? Porque no se puede hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. No sé si tú has encontrado esta verdad para ti. Es imposible predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo que convence al hombre del pecado, del juicio y de la justicia. Es el Espíritu Santo. Entonces era necesario que las personas salieran, los apóstolos, los discípulos salieran. Pero era necesario que estuvieran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la promesa de Dios que Dios había prometido. Y allí él estaba. Esperaron. Es verdad que algunos perdieron la paciencia y fueron a pescar en ese tiempo. Y interesante, que eran pescadores. Y cuando llegaron en la playa, no pescaron nada. Y vino alguien e indiscretamente pregunta, ¿has capturado alguna cosa? No. ¿Y por qué no pescaron? No estaba en el lugar que Dios le había mandado. Cuando salimos del lugar que Dios nos quiere, no producimos. Es verdad que estaba tan sin hacer nada que hicieron una elección. No estaba haciendo nada, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una elección. Otro dice, voy a pescar. Pero el objetivo allí era que él recibiera el Espíritu Santo para que pudiera salir a predicar. Bueno, si acreditamos en esto, en el momento que el Espíritu Santo bajara, ¿qué debería suceder? Que eles saliesen. Y eles fuesen para las naciones. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿salieron? ¿Salieron? ¿No? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿4 años? ¿5 años? 7 años. Ahora, yo no los condeno.
Porque está en un ambiente de lindos predicadores como Pedro, Esteban, Tiago, y milagros todos los días, pan multiplicado, salud sin depender de salud pública. ¿Quién? ¿Alguien gustaría de salir de un ambiente de este? Hasta que Dios dio un basta y envió una linda, una hermosa, una maravillosa persecución. Hay un dicho en Brasil que dice que aquel que no viene por el amor, viene por el dolor. No sé si hay el mismo acá. No, ese versículo no está en la escritura, pero funciona. Dios nos empuja a hacer su voluntad. Y ese pueblo que salió por Judea, Samaria, todo Israel, la Palestina, llegar hasta Antioquía. Y allí en esa ciudad, un grupo que no fue muy bien entrenado, porque todos estaban predicando solamente para los judíos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque pensaba que Dios era evangélico. Entonces iba a predicar solamente para los evangélicos. O pensaba que Dios era creyente, entonces vamos a pregar solamente para los creyentes. A Dios gracias que un grupo que no fue bien avisado predicó para los gentiles y por eso el evangelio llegó hasta nosotros. A Dios gracias por aquellos que no escuchan bien las reglas. En este caso, el evangelio llegó hasta nosotros. ¿Y para dónde ese pueblo fue? ¿Para dónde ese pueblo fue esparcido? En la historia de la iglesia en Gran Bretaña, se dice que el evangelio llegó en aquella región de Gran Bretaña en el año 53, o sea, un poco menos de 20 años de la subida de Cristo. Y según los historiadores, ¿quién llevó el evangelio para la Gran Bretaña? Fueron los soldados imperiales, aquellos de la guardia pretoriana que estaban guardando a Pablo. Y como Pablo predicaba para todas las personas que estaban cerca de él, algunos de la guardia pretoriana escucharon el evangelio. Y cuando el ejército de Roma llegó a la Gran Bretaña, allí llegaron misioneros en armas y predicaron el evangelio allí. Y solamente una pequeña curiosidad. Había un señal entre ellos para mostrar cuáles eran los soldados cristianos. Eran los que tenían bigotes. Hay que dejar bigote. Y los más espirituales, incluso la barba, para mostrar que es bien espiritual. Salieron predicando a todos los lugares. Y no solamente llegaron en Europa, llegaron a las Américas. No sé si tú conoces la historia de Cristóbal Colón. Era un hombre que tenía revelación de Dios y salió porque entendió que había naciones en este lado del mundo para escuchar el evangelio. ¿Conoces esa historia, no? La iglesia fue esparcida hasta que llegó en Brasil, hasta que llegó en Bolivia, hasta que llegó en toda América. Entonces, ¿quién son los expatriados? ¿Quién son los esparcidos? ¿Quién son los que fueron dispersos por las naciones? Nosotros. Cabe a nosotros hoy día llevar el evangelio a todas las naciones. Y si tenemos el bautismo del Espíritu Santo, si fuimos llenos del Espíritu Santo, entonces no hay ninguna excusa para salir y predicar. Aunque tú puedes decir, pero yo no tengo ministerio, querido, no es cuestión de ministerio, es cuestión de obediencia. Mismo yo tengo algunos límites para predicar el evangelio. Uno de mis grandes límites es que soy tímido. ¿No les parece?
es que yo aprendí a domar mi timidez. Si tú quieres ver tímido, es ponerme en una fiesta de matrimonio, alguna cosa. No sé qué hacer. Mis hijas incluso disputavam para saber quantos minutos eu ia permanecer em uma festa. Não sei me comportar. Uma outra coisa que é um limite para mim que eu não sou evangelista. Não sou evangelista. Então, se tímido e sem ser evangelista, para mim, é muito difícil começar uma charla. Me compreende? Pero quando eu compreendi que não importa meu temperamento, não importa minha timidez, lo que importa é o estado da pessoa que está a mi alrededor. Entonces paso por encima de cualquier límite para anunciar la obra de Dios en la cruz, la obra del Señor Jesús en su muerte y resurrección. Amén. Digo, queridos, que hacer discípulos y respirar están del mismo nivel. Si tú respiras, tú debes predicar. Cuando paras de respirar, entonces tú estás excusado. No necesitas más. Pero mientras respira, tú necesitas hablar de Jesucristo. Bueno, sigamos. Pedro, apóstol a todos los extranjeros y dispersos. ¿Dónde? Ponto. Vamos. Galacia, Asia, Bitinia, Bolivia. Puede poner Bolivia ahí. Bolivia está incluso. Amén. Y por eso estamos aquí. Ahora, bueno, vamos a pasar una página y vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice en tu Biblia? A los pocos nos animamos, ¿no? Aquí están dos cosas extremadamente importantes. Aquí Pedro está diciendo quién somos y qué hacemos. O quién somos y para qué somos. ¿Quién aquí ya escribió un currículo? Sabe que hay dos cosas más importantes en un currículo. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son las cosas más importantes de un currículo? ¿Quién soy? ¿Y qué hago? No necesita poner muchas cosas ali en tu currículo porque el muchacho o la muchacha que va a tener tu currículo no vale todo. Seguro. Pero si tú llegas a una empresa y las personas preguntan, ¿quién eres tú? Y tú respondes, mira, yo estoy en una crisis existencial y todavía no sé quién soy. Seguro que tú no vas a tener este empleo. Pero también si tú llegar allí y le preguntas, ¿qué haces tú? Tú dijeras, yo soy especialista en todo. ¿Quién es especialista en todo? Es especialista en nada. Yo no llevo mi coche en un taller que es especialista en todo. Porque de alguna manera va a aprender un poquito más con mi coche. Ese texto dice quién somos. ¿Y qué dice ahí, queridos? La primera cosa, somos linaje escogido. Linaje habla de pedigrí, ¿se dice? Pedigrí. De una línea que te conecta a personas importantes, a personas nobles, a personas reales. O sea, nosotros somos de ese linaje. Tenemos pedigrí, tenemos ascendencia noble por detrás de nosotros. Amén. ¿Tú tienes alguna duda? ¿Sí o no?
es que la respuesta un poquito, no sé si es el impacto, no sé. Linaje escogido, ¿quién nos ha escogido? Él nos ha escogido. Ahora, ¿nos escogió porque encontró alguna cosa buena en nosotros? No, no. Dios nunca nos envía baseado en lo que somos o lo que tenemos. Dios siempre nos envía baseado en su poder, en su gracia, en su posibilidad. Primera de Corintios habla que Dios escogió a los que no son, que Dios escogió las cosas locas, escogió las cosas despreciadas. Eu estava na reunião de pastores e tomei esse texto e perguntei: quem aqui não é louco? Quem aqui não é despreciado? Quem aqui é vil? Não sei como seria a palavra. Sim. Quem aqui não é assim? Pode sair, por favor, que tu não eres llamado. Porque los llamados son los que no son. Y ahí yo me encajo, ahí estoy. Dios me ha escogido, no porque yo soy. Él me ha escogido porque Él es. ¿Y cuándo nos ha escogido? Antes de la fundación del mundo. O sea, yo no había existido, yo no existía. No era siquiera un sueño en el corazón de mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos. Nada. No había pecado. No había arrepentido. No había pedido perdón. Pero Dios nos ha escogido en Cristo Jesús. Dentro de Cristo. Amén, amados. Este es nuestro lugar. Déjame lembrar un otro texto que a mí me encanta, que es de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque medio fuimos salvos por medio de la gracia. La gracia no es solamente un favor inmerecido. La gracia es la capacidad que Dios me da para andar en su ley. Es la posibilidad que Él me da para hacer su voluntad. Sin la gracia, no puedo siquiera respirar. Es la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos conscientes? ¿Qué dice en la 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y por fin el 10, ¿qué dice? Porque somos hechura. ¿Criados dónde? Todas las veces que tú encontras esa preposición en, tú puedes cambiar seguramente para dentro, por dentro. Somos hechura suya, criados dentro de Cristo. ¿Ve que tu nacimiento es alguna cosa muy grande? Y esta palabra, hechura, es una palabra muy interesante. Es una palabra griega que significa poema. ¿Qué es un poema? Es una declaración artística. Cuando uno cría una música, una poesía, piensa en ti como poema de Dios. Yo digo, esa es fuerza de expresión. Yo digo que Dios de una mañana despertó muy inspirado y crió a ti. Dios es tan personal. Dios es tan cercano que Él podría nos haber criado solamente con su palabra. Pero así no hizo. Él crió un muñeco
con sus manos, porque quería tocarnos. Y puso en nosotros su digital. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Somos o no somos motivo de glorificación del nombre del Señor? ¿Somos o no la gloria de Dios? Cuando vemos en un espejo, como dice la Escritura, ¿qué vemos? Vemos la gloria de Él. Tú eres la gloria de Dios. Para esto fuimos criados, para manifestar en la tierra toda la sabiduría de Dios. Para eso fuimos criados. Pero ¿qué dice más? Por favor, el 10. ¿Qué dice más? Criados en Jesús. La pregunta que hago es, ¿qué viene primero, el obrero o la obra? Novamente vamos a leer. Criados para andar las cuales fueron criadas de antemano. ¿Quién vino primero? ¿La obra o el obrero? Si tú dices el obrero, voy a pedir que lea nuevamente. Porque dice que las obras son hechas de antemano. Esto no combina con Salmo 139, que dice que de manera asombrosamente maravillosa, Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre. Y aunque nuestros días no había, Dios ya había determinado cada uno de nuestros días. ¿Quién viene primero? ¿Será que no combina también con Juan 15:16? No fuiste vosotros que me ha escogido, pero yo vos escogí a vosotros. Para producir frutos, y frutos que permanezcan, a fin de que todo lo que pedir al Padre en mi nombre vos lo conceda. O sea, fomos criados con propósito. ¿Sabías tú? Dios crió una obra para ti y crió a ti para aquella obra. Nadie va a hacer la obra que es para que tú hagas. Y tú no vas a hacer la obra de nadie. Por eso es extremadamente serio que sepamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Interesante que tenemos una preocupación muy grande con el pecado de comisión. Pecado de comisión habla de cosas que hacemos, pero no nos preocupamos con el pecado de la omisión. Y omisión se refiere a aquello que nosotros no hacemos. Si Dios ha creado buenas obras para nosotros, hemos que descubrir, Señor, cuál es mi papel. ¿Cuál es mi papel en esta tierra? ¿Cuál es mi papel en esa ciudad? ¿Cuál es mi papel en mi familia? Porque ninguno de nosotros fuimos criados para nada. Fuimos criados para las buenas obras. Amén. Todo eso explica por qué Dios nos ha esparcidos por el mundo. Tú estás aquí para andar en las buenas obras que Dios preparó para ti. Tu temperamento, tu personalidad, tu manera de ser es exactamente para lo que Dios ha dibujado para ti. Amén. Entonces, por favor, pida a Dios que cuando salga de aquí, tú empiezas a poner tu corazón delante de Dios. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi forma de vivir? Me espanta preguntar para algunas personas muchas veces, ¿qué haces tú en la iglesia? Y la persona dice, no hago nada, soy solamente miembro. Pero, ¿qué querías más que ser miembro de la iglesia?
Porque en la iglesia hay solamente dos personas, vamos a decir, dos partes. Uno son los miembros, otro es el cabeza. Si tú no estás conformado en ese miembro, ¿quieres ser cabeza? Este cargo no está vago. El cabeza está ali firme. Entonces hay que descubrir cada uno de nosotros, Señor, cuál es mi papel, cuál es mi ministerio, cuál es mi servicio. Amén, amados. Estamos juntos. ¿Qué dice más el texto? Somos linaje elegida. Somos, ¿qué más? Sacerdocio real. ¿Cuál es el papel de sacerdocio? De sacerdote. Traer Dios al hombre y llevar al hombre a Dios. Pero no somos cualquier sacerdocio. No somos sacerdocios de la orden de Leví. Somos sacerdocios de la orden Melquisedec. O sea, somos sacerdocios de Jesucristo. Amén, queridos. Y es nuestro papel. De alguna manera nosotros somos puentes entre los gentiles y el Señor Jesús. Somos este camino que las personas encuentran y a través de nosotros conocen a Cristo. Ese es nuestro papel. ¿Qué más dice el texto? Somos la nación santa. Somos la nación santa. ¿Qué significa? Mejor, ¿qué es una nación? Bueno, tenemos una respuesta bien chica. Una nación es una familia que creció. ¿Sí? Tú vas a encontrar eso en Génesis 12, cuando habla para Abraham, que él sería, a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. En el capítulo 18 dice que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces una familia que crece se cambia en una nación. Hay personas aquí que a través de sus nietos, sus bisnietos, serán una nación con su cultura. Y cosas que muestran que somos una nación. La cultura, la manera de hablar, las cosas que comemos, la vestimenta. Esas cosas dicen respeto a nuestra nación. Además, tenemos una bandera. ¿Cuál es nuestra bandera? Jehová Nisí. Él es nuestra bandera. Tenemos leyes. La constitución del reino de Dios. Mateo 5, 6 y 7. Tenemos un estatuto, una constitución. Tenemos un idioma. ¿Cuál es el idioma del reino de Dios? La adoración, la alabanza, la acción de gracias. Amén. ¿Cuál es el idioma de las naciones que no conocen a Dios? La lamentación, la murmuración, la queja, el chisme. Tenemos idioma. Tenemos un rey. Entonces tenemos todas las características que nos hace una nación. ¿Y qué nación somos? Somos la nación de los cielos, puesta en la tierra en medio de las naciones. Aquí Dios nos puso, nos esparció, nos sembró en la faz de la tierra para anunciar a todas las naciones que Jesucristo es el Rey. Este es nuestro papel. Somos una nación. Queridos, yo no sé qué tanto es nacionalista o patriótico, pero quiero decirte que tú no eres boliviano. Tú estás en Bolivia. ¿Alguna decepción por ahí, no? Yo no soy brasileño. Yo soy de la nación santa.
puesta aquí en la tierra, por un tiempo, para hacer manifiesta la gloria de Dios entre los hombres. Este es nuestro papel. Amén. Debemos parar un momentito o querer que sigamos. Mi pila es cargada por cualquier tipo de luz. ¿Podemos seguir? Si tuviera sueño, acuesta aquí en el piso y por favor nadie en las ventanas, porque mi capacidad de resurrección hoy no está buena. Entonces, no en las ventanas. Vamos a seguir. Bueno, Dios nos ha puesto entonces entre las naciones. Nosotros sabemos que vivimos en un ambiente tóxico, ¿sí o no? Cualquier lugar que vayamos, estamos en medio a cosas tóxicas, a cosas que nos causan daño, a cosas que nos afectan. Estas 4 cartas fueron enviadas para nosotros, para que podamos aprender a vivir en un ambiente tóxico sin perder nuestra vocación, sin perder nuestra cultura, sin perder aquilo que Dios nos ha dado. Es muy común cuando una persona sale de su nación y va para una nación distinta, y con el decorrer de los tiempos empieza a ganar, se dice, adquirir la manera de actuar y hablar de las naciones donde está. ¿Sí o no? ¿Quién habla hermanoi? Es de Oriente o Occidente. Hermanoi. Cochabamba. Entonces, si tú fueras a Cochabamba, de aquí a algún tiempo tú estás hablando hermanoi. Un poquito más allá, sips, nops, no. ¿Verdad? Essas cartas são exatamente para isto. Que devemos guardar para não perdermos a vocação. Para isso essas cartas foram escritas. Amém? Volvamos ao capítulo 1. Antes, vamos ler novamente o versículo 11 e capítulo 2. Por favor, 11 del capítulo 2. Amados, pido a vosotros como peregrinos extranjeros, que vos abstengáis de quê? De las pasiones de las naciones. Tu vas encontrar em Gênesis, principalmente em Éxodo, tu vas encontrar as muitas e repetidas recomendações do Senhor para não adquirir os costumes de los pueblos que iba a encontrar. ¿Se acuerdan o no? No adorar los ídolos de las naciones, no andar en los costumbres, no entregar sus hijos o sus hijas para las naciones, porque aquel pueblo que estaba entrando en aquella región era un pueblo especial que tenía la obligación de manifestar la gloria de Dios. Por eso no podría perder su esencia. Jesucristo nos habla sobre esto, diciendo, por amor de ellos yo me santifico, yo me guardo, yo me protejo. ¿Cuál madre que aquí está que no sabe que durante el período de amamentar, se dice amamentar, sabe que no puede comer cualquier cosa? Así somos nosotros. No podemos comer cualquier cosa, porque las cosas que comemos aquí van a ser manifestadas en nuestras vidas y lo que transmitimos será contaminado. Por isso necesitamos mantener nuestra santidad, nuestra pureza, nuestra sencillez, para que podamos influenciar al mundo. Digo con mucha tristeza que la Iglesia Evangélica en Brasil corre el tremendo riesgo de ser la más grande iglesia evangélica del mundo. Digo con tristeza, porque aunque la iglesia evangélica ha crecido
muy fuerte. Brasil sigue en derrocada moral, en derrocada espiritual. Una iglesia que perdió el sabor. Una iglesia que no es más sal. Y Dios nos ha puesto aquí como sal y luz. Y no se esconde la luz bajo, como se dice en castellano. No, es para poner un lugar para que brille y las personas vean nuestra luz. Tenemos un propósito. Por eso necesitamos nos abster de las pasiones. Pasión no es alguna cosa netamente mal. Pasión significa solamente un fuerte deseo. Pero hay fuerte deseo para Dios y hay fuerte deseo para el mundo. Debemos filtrar los deseos que nos dirige, que nos impulsiona, que nos empuja. Amén, amados. Essas cartas foram escritas para isso, para que nos mantengamos sincronizados com nosso ministério. Agora, volvamos um pouquinho mais. Capítulo 1. Quero mostrar a ti que Deus, sabendo donde nos estava ponendo, porque alguns podem dizer, Senhor, tu não sabias que este mundo era mal? Por que tu nos has dejado aqui? Porque no momento do bautismo, tu não aproveitou e nos deixou um pouquinho mais de tempo abaixo da água. E não daríamos trabalho para Los Ángeles. Porque quanto trabalho damos a Los Ángeles? Eu, por lo menos. Dizemos em português que quando um ángel é escalado para cuidar de mim, ele vai buscar outro para substituí-lo porque não quer caminhar comigo. Porque eu sou muito peligroso. Ele não poderia nos haber levado no momento de nossa conversão. E aí estaríamos guardados. Estaríamos protegidos. Sim. Pero por que não nos levou? Porque há uma obra para que realicemos aqui. Por isso, o Senhor Jesus diz que nos envia como ovejas al meio de lobos. E Ele sabe lo que está haciendo. Entonces, el capítulo 1 diz que Ele hizo 3 coisas. Capítulo 1. La primeira coisa, versículo 2. Aí está. Elegidos según la presciencia en santificación del Espíritu. Mira, nos eligió según su presciencia en santificación. Santificación aquí, tú puedes cambiar para separación. Nos ha separado por el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a leer un poquito más despacio. Santificado en el Espíritu para, nuevamente, para que Dios nos ha elegido en santificación. Aquí tenemos un problema. ¿Están de acuerdo? Tenemos un problema. Porque si hay alguna cosa que a nosotros no es agradable, es obedecer. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros no nos gostamos de obedecer? Pregunto aquí a los pastores. ¿Ustedes hicieron algún curso de desobediencia para niños recién nacidos? ¿Hicieron un curso? ¿Entrenaron antes de nacer? Mi Biblia dice que la estulticia y el veneno de la serpiente ya están en el corazón del niño desde el vientre.
lindo, hermosísimo, pero una pequeña serpiente. Yo soy abuelo, yo tengo 7 lindos nietos. ¿Cuál es nuestro trabajo en la casa? ¿Cuál es nuestro trabajo delante de los hijos? Es enseñarlos que no puede sujetarse a la desobediencia. Durante un tiempo, en la vida de mis hijas, yo les enseñé a resistir al diablo. ¿Y cómo enseñé? Hablé con ellas, mira, cuando Satanás viene a tentar a ustedes y usted obedece a Satanás, ustedes van a sufrir. Entonces, cuando Satanás llegar y tentar con alguna cosa, tú vas a decir, Satanás no va a obedecer porque quien sufre después soy yo. Entonces, esto es nuestro papel. Porque el hombre no nace obediente. No sé si ya pararon para pensar en esto. Y una obediencia llena de soberbia, que quieren controlar la vida de la casa. Está en la cuna, con pañales limpios, secos, la barriga llena, y empieza a llorar. Y le digo que no es quebrantamiento espiritual. Está llorando porque quiere salir de la cuna. Y uno de los padres va y le agarra. Él va a descubrir desde muy temprano quién es la persona que él va a controlar por el resto de la vida. Nuestro papel es enseñarles a resistir a la desobediencia. Porque ninguno de nosotros nacemos obedientes. ¿Quién aquí no para en el farol rojo de madrugada, sin policía? Y el espíritu de la desobediencia lá dentro que dice, no hay policía. Tú puedes comer. La misma cosa que Satanás habló a Eva, tú puedes ultrapasar. Porque la desobediencia está dentro de nosotros. Cumpre a nosotros dominar. No necesitamos ser desobedientes. Incluso Cristo. Cristo nunca necesitó obedecer a nadie. Porque Él es rey. Pero cuando vino a la tierra, entró en el camino de todos los mortales. Y Hebreos dice que siendo reverente, siendo santo, y teniendo presentado a Dios oraciones y súplicas, no fue atendido. Y por las cosas que sufrió, aprendió la obediencia para que fuera salvador de eternos, para ser productor de eterna salvación para todos que le obedecen. Queridos, la primera cosa que un obrero debe aprender es la obediencia. Yo no voy a preguntar si a ti te gusta obedecer. Pero quiero decirles que no hay nada más protector que la obediencia. Un día yo estaba manejando, Irani de mi lado. Sabe que la mujer tiene una capacidad de GPS muy fuerte, ¿no? Y mi aparato de GPS siempre ponía cuando estaba solito con voz femenina para no obedecer. Decía, vira, como se dice, dobla a la izquierda. Digo, no doblo. Porque no voy a obedecer, ¿no? No soy obediente. Pero necesito aprender a obediencia. Y un día ella me preguntó, ¿por qué tú pasas por esta ruta que es tan peligrosa, tiene más distancia? Yo digo, porque la otra tiene muchos semáforos. Y él dice, pero los semáforos nos protegen. La ley nos protege.
Amén. La ley nos protege. Yo aprendí una cosa, que el sí de Dios puede ser una concesión. El no de Dios siempre es protección. Hablo nuevamente. El sí de Dios puede ser una concesión. ¿Sabes cuando el pueblo estaba en el desierto y se había enojado con el maná y pedía carne? Dios le dio carne. Nunca nadie había morido de hambre en el desierto. Después de la carne, personas murieron de tanto comer, con carne saliendo por los narices. ¿Sí? Entonces deberíamos, si comprendemos que el no de Dios es protección, no deberíamos hacer más fiesta cuando Dios nos dice no. ¿Ya oíste? Algún hermano llega aquí delante. Hermanos, estaba buscando a Dios con mucha fuerza y Dios me habló no. Queridos, alaben a Dios conmigo. Ya aconteció este testimonio aquí, ¿no? Porque nosotros no nos gustamos de no. Estamos hablando, amado, de una cultura, de una fuerza que está dentro de nosotros, que debe ser dominada. Y Dios nos ha elegido para obediencia. Entonces, querido, la desobediencia no cabe en la vida de los expatriados. La obediencia no cabe en ti. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Otra cosa que él hizo. Versículo 3. ¿Qué dice el texto? Bendito el Dios y Padre que según su gran misericordia nos hizo nacer para una viva esperanza. La idea aquí es que Cristo nos hizo nacer de nuevo. Esa es la idea. El primer nacimiento, cuando tú naciste de tu madre, no sirve para que tú puedas hacer la obra de Dios. Es necesario que tú nazcas de nuevo del agua y del Espíritu. Porque si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar, no podemos ver el reino de Dios. Y Dios providenció para nosotros un nuevo nacimiento. No podemos ejecutar la obra de Dios si no fuéramos nacidos de nuevo. Yo tengo un amigo que es un indígena en el norte de Brasil. Y su pueblo es un lugar muy hermoso, un río lindo, con muchos pescados, allí está. Y muchas naciones indígenas llegaban allí para atravesar, porque allí había una balsa, se dice, una balsa. Y muchos que llegaban para atravesar, cuando vía la aldea, el pueblo, se quedaba allí porque era muy linda. Entonces esta aldea es una aldea cosmopolita. Había indios indígenas de varias naciones. Entonces yo charlaba con él, mira, tú necesitas tomar cada indígena que no es de tu nación y entrenarlos y enviarlos nuevamente para su nación. Y él se quedaba me escuchando, no hacía nada. Yo insistía con él. Y también le decía, solamente le falta un detalle. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas convertirse. Porque para servir a Dios, no lo servimos antes del nuevo nacimiento. Dios nos hizo nacer nuevamente para que podamos servir. Nuestra salvación no es para que vayamos a los cielos. Nuestra salvación es para que podamos andar las buenas obras que Cristo ha producido para nosotros antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces fuimos salvos para salvar. Fuimos comprados para anunciar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo.
Entonces Dios nos engendró nuevamente. Y mi padre en la fe decía que quien muere una sola vez, disculpa, quien nace una sola vez, muere dos veces. Quien nace dos veces, muere una sola. ¿Has comprendido? Bueno, la tercera cosa que Dios nos hace, versículo 5. Y mediante la fe, que dice, sois guardados. Dios sabía del ambiente para donde Él nos estaba mandando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos ha guardado en Él, en su poder, nos ha guardado ali. Quando tu trabalhas em uma empresa que tem determinados peligros, tu és obrigado a usar, não sei como se chama em castelhano, EPIs, equipamento de proteção individual. É o mesmo. Então, estamos em um ambiente terrível. Então necessitamos usar as EPIs. Quais são as EPIs? Efésios 6, 10 adelante. Ahí está nuestra EPI. Protección para la cabeza. Porque ahí está el lugar del ataque de Satanás. Ahí está el campo de batalla. La protección para la cabeza. La coraza, protección para el pecho. La justicia, protección para los lomos. Zapatos, el evangelio, preparación del evangelio de la paz, protección para nuestra caminata. Escudo de la fe para nos proteger de las setas y la espada del Espíritu. ¿Tú tienes coraje de vivir sin esta EPI? ¿Tú tienes coraje de salir por ahí sin protección en un mundo tóxico? Ahora quiero recordar a ustedes que la armadura que Dios nos provee en Efesios 6 no hay protección para la espalda. ¿Lo has percibido o no? No hay protección para la espalda. Porque Deus nos ha preparado para perseguir a Satanás. Por isso que não necessita proteção para a espalda. Eu os persegui, alcancei, los atravessei, sobre mis pés cayeron e nunca mais se levantaram. Nunca dê a espalda para Satanás. Mantenha-se sempre parado e firme. Amém? E tu vas a vencer. Deus não ha nos criado para correr del diablo. Al contrário, para perseguir a Satanás. Algum amém por aí? Deve contar uma historieta, uma história que sucedeu comigo. Um irmão da igreja me invitou para orar por sua esposa, que estava endemoniada. E chamei um companheiro de ministério e fomos. E esta pareja vivia em meio a um bosque, em uma subida muito íngreme. E era uma noite muito escura, sem nenhuma luz. Então, quando chegamos ali abaixo para subir, eu falei al marido, vamos subir. Ele disse, não vou porque ele está armada. E tu queres que vayamos nós outros? E tu que o marido não vai subir com nós outros? Ele não está armado, não vou subir. E subimos eu e meu companheiro. E quando chegamos à porta, não tinha luz elétrica, nada. A única coisa que víamos era uma pequena brasa na cozinha. Uma pequena brasa, a única coisa que víamos. Então liguei na porta e apliquei todos meus cursos de exorcismo, que consistia em dizer, sale no nome de Jesus. Todo meu curso era isto. Ele falou, não vou sair. E digo, e agora?
Será que não fui na segunda lección de exorcismos? Era lo que sabia. Não sabia nada mais. Insisti, tu vas a salir, não vou a salir porque essa mulher tem um pacto comigo. E disse, Senhor, o que hago? Eu havia aprendido com meu padre na fé que quando não sabemos que orar, devemos orar em línguas. Tu has praticado isso ou não? Se não sabes que orar, ora em línguas. Então eu estava nesse momento. Vou usar o único recurso que eu tenho agora. Empecé a orar em línguas. E mientras orava, o demônio gritava como se estivesse sendo queimado. Eu parava de orar, ele parava de gritar. Eu começava a orar em línguas, ele começava a gritar. Eu dizia, aqui há algum secreto. E falei a meu amigo que estava comigo, chamava Moisés. Moisés, vamos falar em língua. E esse amigo era muito pentecostal. E nós dois começamos a falar em línguas. E o diabo urrava, se diz? Assim, gritava. Aulhava, como se estivesse sendo queimado. E eu percebi que ali havia um secreto. E me entusiasmei e orava mais alto, hasta que um momento ele gritava, déjame salir. E eu era muito novito, não sabia muita coisa, e digo, agora tu não vais salir. E eu nunca havia oprimido um demônio. Eu nunca havia perseguido um demônio. Vou perder essa oportunidade? E oramos, queridos. Oramos. Quando nos cansamos, agora tu puedes salir. Ele passou por nós outros de uma forma que não sei descrever. A mulher foi salva, bautizada no Espírito Santo, bautizada na água. Deus nos ha dado uma armadura. Deus nos ha dado condições para pelearmos por Ele e vencermos. Amém? Déjame tomar solamente um pouquinho mais de tempo tuyo. Versículo 14 del capítulo 1. Como hijos obedientes. Por favor, toma atitude hoy día, esta noche. A partir de hoy, confianza delante de Dios. Soy obediente. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana parte de un hecho para un proceso. Dios nos hizo santos. ¿Y por qué somos santos? Podemos santificarnos. Dios nos ha hecho perfectos. ¿Y por qué somos perfectos? Podemos perfeccionarnos. Amén. ¿Cuándo fuimos hechos santos? En la cruz. ¿Y por qué soy santo? Voy a vivir en santidad. Amén. ¿Cómo se comporta una persona santa? En el tránsito, por ejemplo. ¿No sabe? O tú no manejas o tú no eres santo. ¿Cómo maneja un santo? ¿Cómo cocina un santo? ¿Cómo limpia la casa un santo? Santamente. ¿Por qué somos santos? Nuestras obras serán santas. Amén. Por favor, agarre esto. Soy hijo obediente. Como está escrito aquí. Como hijos obedientes, no os conformando con las pasiones que antes había en vuestra ignorancia. Pero no somos más ignorantes. Somos hijos santos de Dios. Amén. Y quiero darte una característica de un peregrino. En Hebreos capítulo 11, cuando la escritura habla de Abraham, habla cosas tremendas de Abraham.
Abraham, que poderia haver construído um castilho enorme, não construiu. E por que não? Porque ele esperava a cidade construída não por arquiteto humano. Por isso ele vivia como peregrino em la tierra de la promessa. Amém? Ele assumiu uma posição de peregrino. E o texto diz que ele vivia em carpas com Isaac e Jacob. Ou seja, seus filhos caminavam em seu caminho, vivia como ele vivia. Ele não fijou uma morada em la tierra de la promessa, porque ele tinha uma outra visão. Quando a escritura habla de Moisés, diz que Moisés rehusou ser chamado hijo de la hija de Faraón. E por quê? Porque contemplava aquele que é invisível. Moisés viu a Jesucristo. E isto é mais grande que ser hijo de la hija de Faraón. Lo que nos mueve es la visión que tenemos de las cosas de Dios. É isso que determina nosso comportamento. E Abraão escolheu viver em tendas. E a pergunta é: qual é nossa escolha? Vivimos em casas ou vivimos em tendas? Eu lhes contei outra vez que durante um tempo eu trabalhei com uma igreja de gitanos. Era um povo bem distinto. Bem distinto. E eles vivem e moram em dos bairros mais, como se diz, em Peru diz Pituca, não? Um bairro mais alto, mais granfino, não? Casas llenas de mármore, metales, coisas tremendas. Pero eles tinham uma carpa no fundo do pátio, ali viviam. Não viviam na casa. A casa era para mostrar que eles tinham plata. Pero ele não lhe gostava da casa. Nós outros podemos ter uma casa, pero a casa não pode ter a nós outros. Podemos ser proprietários de coisas, pero as coisas não podem ser proprietárias de nossas vidas. Sabes que há pessoas em nosso meio em Brasil que a eles não les gusta de ter uma reunião de igreja em la casa por causa de las alfombras, de los sofás, que são muito caros. E vêm niños e sucia a alfombra. Querido, o que é mais importante? Discipular na família ou a alfombra? Por favor, compra a alfombra mais barata, de plástico. Não sujete sua vida às coisas de aqui. É isso que está dizendo o texto. Tome a decisão de viver em tendas. E viver em tendas habla de por lo menos 3 coisas. Habla de disponibilidade. Tu eres disponível? Mi hija Cindy, mi hija del medio, trabajaba con una misionera nel sur del deserto de Sahara. E esta misionera contava que estava falando do evangelho para um jefe de uma das tribos nômades dali. E se entusiasmou falando de Jesus, depois começou a falar da igreja, como vivia a igreja. Coisa linda a igreja, não? Estão de acordo? Ele entusiasmada falava a este jefe como era a vida da igreja. E ele hizo a ele uma pergunta muito interessante. Perguntou: "Tu igreja é liviana?" Liviana se diz? "Tu igreja é liviana?" E ela perguntou: "Como assim?" "Porque se tua igreja for liviana, eu vou enviar alguns camelos
para traer la iglesia para acá, para nos ensinar vida de iglesia. Quando ele me contou isto, foi um choque que hasta agora vivo em choque. Porque a pergunta é: nossa igreja é liviana a ponto de Deus enviar para onde Ele quer? Se vivemos em tenda, Deus pode nos mover. Viver em tendas também significa simplicidade, sencillez. Por que não se colga quadros em parede de tenda, não? Sim ou não? Não se colga. Também habla de disponibilidade, sencillez e uma disposição delante de Deus de obedecer quanto Ele queira. Por favor, queridos, não vamos sair daqui dizendo que estou invitando todos a derrubar as casas. Não é isto. O problema é quando as coisas nos têm. Quando as coisas determinam as ações. Pablo nos ensina que casados, como se não fôramos casados. Teniendo, como se não tivéssemos. Estando aqui, como se não estuviéramos. Ou seja, poner nuestra visão, nuestra mirada para el alto. Sempre mirando hacia arriba para descobrir o que Deus tem para nós em nosso viver diário. Amém? Por favor, les pido que tomem um tempo para ler esta carta durante esses dias que estamos juntos. Amém? Podemos orar? Não sei qual parte da palavra que chegou a tu coração, pero queria pedir que tu oraras sobre o que Deus te ha hablado. Toda carta exige uma resposta. Então te pido que tu responda a Deus lo que Deus te ha hablado. Pode abrir sua boca, pode clamar ao Senhor, decir lo que quiera al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ah, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, delante tuyo, en completa disposición de ti. Con el deseo completo de te obedecer en todos los momentos, Padre. Tú nos has criado para obediencia. Tú nos has criado para servir. E acima de tudo, servir a ti, Senhor. Por favor, Senhor, que o mundo não nos maneje, não nos dirija, Senhor. Que tu Espírito pueda cumprir esse papel de nos dirigir, nos manejar, nos levar para donde quiera. Senhor, te pedimos que tu nos dê um coração que te escute. Coração que escute os mínimos susurros tuyos. Es lo que queremos, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito para el cual tú nos has criado y nos has puesto en esta tierra. Te ruego, Señor, que las familias que aquí están puedan seguir oyendo a ti, no oyendo a personas, Padre, pero oyendo a ti. Y que tu palabra, Padre, llegue bien profundamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Y pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga intervenir. En ti hay gracia.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.